Hola, buenos días. Soy Camilo de Morser Love. Somos una empresa enfocada a mujeres adolescentes entre 15 y 20 años que sufren de baja autoestima. El día de hoy vamos a hablar con un empresario. Mucho gusto. Claro que sí, buenos días. Soy Runelva Castañeda Galicia. Eh, Ya. Tengo 75 años. Tengo una experiencia sobre confección hace unos 40 años. Estoy todavía eh, confeccionando, estoy trabajando. Yo fundé una empresa de confección eh, eh, hace en el año 1985, y desde ahí he estado siempre trabajando. Eh, Bueno, vamos a empezar entonces con unas preguntas más generales. Unas preguntas más generales y luego vamos a ir a unas preguntas más específicas. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es, en su opinión, explique por qué la estructura actual de nuestro emprendimiento es sólida y rentable. claro que sí, es sólida y rentable. Sí, he recibido muy buenos ingresos y veo la necesidad pues de seguir dando esa capacitación a demás personas, eh, porque pues es un arte. Ahí va. Veo sobre este producto que todo está muy bien. ¿Le cambiaría Le, algo o lo dejaría así? lo dejaría así. Vale, gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué opina del impacto de un sitio web y redes sociales que aborden el tema que manejamos, de la baja autoestima en adolescentes? No. Sí, claro, lo veo importante porque es un sistema en que pueden los jóvenes superar muchas dificultades. Entonces es favorable. Ok, la tercera pregunta es, ¿qué es lo más, qué es lo que más llama su atención de nuestro producto o servicio? ¿Y qué le agregaría? Pues me parece bien porque les ayuda a superar el autoestima y poder laborar con más fortaleza, digamos. ¿Le agregaría algo? No. Vale, muchas gracias. Esas fueron las preguntas generales. Vamos a pasar a unas preguntas más específicas. La primera de ellas es, dadas nuestras relaciones en el sistema de mapeo, tenemos múltiples proveedores en el modelo de negocio. ¿Nos recomendaría crear varias alianzas estratégicas u otros métodos? Sí, claro, se pueden hacer varias alianzas, sabiendo siempre con quién es que las va a hacer, porque me parece bien. Bueno, para la siguiente pregunta es, ¿cree que comprar los productos base de nuestro negocio a terceros es una buena estrategia o qué nos recomendaría? Me parece favorable comprarle a terceros porque el dinero no alcanza para comprar maquinaria para poder hacer este producto. Ah. Iniciando. Y para la última pregunta, eh, analizando nuestro System Mapping, ¿localiza algún eslabón débil con relación a nuestro emprendimiento? Es un buen sistema y no veo ningún eslabón débil. Hola, buenas noches. Nosotros somos More Self Love. Somos una empresa enfocada a mujeres entre 15 y 20 años con baja autoestima. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Andrea Flores. Cuéntame más de ti. ¿Qué haces?
Bueno, yo soy psicóloga de profesión. Actualmente me dedico desde ya hace un tiempo a lo que es el área de psicología deportiva, pero también estoy relacionada con el tema de empleabilidad. Y a eso me dedico actualmente. También lo que es la parte de psicoterapia. Entiendo. Vamos a empezar entonces con las preguntas más generales y posteriormente iremos a las preguntas más específicas. Para iniciar, quisiera ¿Correcto? preguntarte, em, en tu opinión, Ujú. explica por qué la estructura de nuestro emprendimiento es sólida y rentable. Bien, Ok, el sistema bueno, Pinterest. pude hacer un análisis precisamente del material que me has compartido y puedo decir que ustedes con el producto que han elaborado y con el material que tienen a día de hoy, siento que han sido capaces de precisamente atraer la atención del público, ya que el producto, en cuanto a sus características, a sus utilidades, los desarrollaron también a raíz de una investigación precisamente que ustedes elaboraron respecto a una necesidad latente que ustedes han identificado que está en la sociedad. A su vez, ustedes también que han hecho que los diferencia de otros emprendimientos es que ustedes se han asesorado multidisciplinariamente con especialistas en cómo ustedes pueden precisamente abordar y llegar a las personas interesadas en el tema de autoestima, creando precisamente pues estrategias que permitan mitigar algún efecto que pueda desfavorecer o perjudicar el proyecto y por el contrario aumentar precisamente el interés de estos clientes a hacer uso de su producto, haciendo precisamente que este emprendimiento tenga rentabilidad y solidez. Gracias. La siguiente pregunta eh, es, ¿qué opina del impacto de un sitio web o redes sociales que aborden el tema que tocamos sobre la autoestima baja en mujeres adolescentes? Okay. Bueno, realmente para nadie es un secreto que en el mundo de la salud mental y el cuidado personal hoy existen muchas aplicaciones, sitios web y servicios que son muy útiles que en últimas pues terminan simplificando la vida de las personas. Algunos de ellos precisamente pues brindan una explicación breve acerca de ciertas inquietudes personales e inclusive ofrecen pautas para que las personas interesadas puedan mejorar su autoestima. Por lo que de una u otra manera pues el tema de autoestima en últimas es un tema pues que ha tenido un mayor crecimiento, sobre todo después de la pandemia, por los múltiples cambios a nivel familiar y social que se generaron en ese entonces para tomar medidas preventivas. Por lo que algunas mujeres precisamente pudieron haber experimentado un aumento en su autoestima, mientras que otras, por el contrario, pudiesen haber experimentado una disminución de ella, haciendo que muchas personas interesadas en el tema nuevamente de la autoestima abordaran exponencialmente en redes sociales y herramientas web conteniendo pues tema asociado a esto, ya que son herramientas que son de fácil acceso. Uno perfectamente puede desde su celular acceder a las redes sociales, abrir navegadores y la información está ahí a la mano. Por lo que sí, definitivamente impactan e influyen en la perspectiva del proceso de autoconocimiento, brindándole a la persona desde el entendimiento o el por qué pueden surgir precisamente estas dificultades de reconocimiento personal, llevándola hasta una orientación en el afrontamiento de la problemática. Entonces, con esto, que se está promoviendo el proceso de crecimiento personal, también se previenen pues otras condiciones asociadas a esta dificultad en el reconocimiento precisamente de la autoestima, relacionadas a condiciones de salud emocional, psicológica, biológica, social, pero hay algo que hay que dejar en claro y es que el hecho de que uno siga o que uno produzca contenido asociado a este tema no va a sustituir lo que es un proceso de psicoterapia,
ni tampoco te hace un profesional certificado o idóneo en temas de salud mental, que eso es lo que hay que tener mucho cuidado cuando uno está precisamente investigando o queriendo iniciar un cambio en este proceso de la autoestima. Muchas gracias. Para la última pregunta es, ¿qué es lo que más te llama la atención de nuestro producto o servicio? ¿Y qué le agregarías? Ok, al tratarse de autoestima es muy importante el diseño del producto. En este caso, yo siento que el emprendimiento tiene un diseño atractivo, por lo cual desde mi persona el producto transmite en su gama de colores y elementos gráficos una cercanía y calidez en este caso, con la población a atender. Sobre todo que esta gama de colores y elementos gráficos va muy asociado al gusto precisamente de estas nuevas generaciones que les encanta lo que es el tema estético en cuanto a los colores, estar a la vanguardia, que tenga como esa mezcla retro que lo haga ser cool y precisamente la persona se sienta mucho más en confianza. Ahora, para complementar el servicio, yo le añadiría una asesoría psicológica en donde se implemente un test de modo que el cliente despierte un interés, ¿cierto?, en este tema de la autoestima y también que sienta que se le orienta profesionalmente en qué y en cómo debiese iniciar su proceso de transformación de su autoestima. Ahora que ya pasamos por las preguntas generales, vamos a hacer las preguntas específicas. La primera de ellas es, ¿considera que nuestra propuesta de valor ofrece un acercamiento asertivo entendiendo la problemática que viven las mujeres con baja autoestima? ¿Qué acciones, Bueno, yo siento que... ¿qué acciones pudiesen implementarse para lograrlo o qué recomendaciones darías desde su experiencia? Listo. Bueno, yo siento que en efecto, precisamente la propuesta ofrece un acercamiento asertivo y puntual a una problemática que se ha detectado. Por tanto, yo siento que es una herramienta desde la parte de intervención o desde la parte de PIP, que es promoción y prevención. Es decir, que mediante el kit, a través de ciertos ejercicios, de ciertas actividades, se orienta a la población de mujeres a tener una visión más realista, más objetiva y también, por supuesto, una visión más saludable de sí misma, logrando conocer sus propias capacidades e inclusive sus limitaciones, generando al mismo tiempo un compromiso consigo mismas en lo que respecta a su salud emocional. En cuanto a mi recomendación, es que una acción precisamente para lograr implementarlo de manera satisfactoria sería a través de charlas interactivas o de talleres participativos y que estos se realizaran en comunidades donde la población fuese más receptiva en estos temas, tales como lo son las instituciones educativas, las instituciones sin ánimo de lucro o inclusive instituciones de la mujer, en donde tanto las instituciones como ustedes comparten pues un fin en común, el cual es el bienestar de la mujer. Entonces, este acercamiento también les va a ayudar a ustedes a retroalimentar su emprendimiento con lo que buscan las mujeres, precisamente a las cuales va dirigido estos talleres o estas charlas, más lo que ustedes ofrecen. Entonces va a ser como un ganar-ganar para ambas partes porque ustedes, a raíz de la respuesta que tengan precisamente de estas charlas, ustedes van a tener como esa retroalimentación de, bueno, podemos mejorar esto, podemos modificar esto o podemos esto dejarlo así y reorientarlo de esta otra manera. Vale, muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta es que desde su experiencia, ¿qué podríamos agregar para diferenciarnos como producto o servicio del resto para que sea la opción número 1 para nuestros clientes? Ok. Bueno, yo siento que algo que los podría diferenciar es que aparte del kit, ustedes ofrecieran dentro de sus servicios asesorías psicológicas con un especialista de la salud mental. De modo que ustedes como emprendimiento muestren el plus de que no solamente para ustedes es importante el tema de la autoestima, sino que muestren a sus clientes ese compromiso por parte de ustedes
acerca de lo que es como tal la salud mental, sin perder de vista lo que es digamos, como el tema suyo, que es el autoestima, ¿sí? Por lo tanto, yo considero que una buena opción para evidenciar esto es que dentro del kit brinden como un beneficio, ¿cierto? Para quienes adquieran este kit, un beneficio, una asesoría psicológica, en donde ustedes realicen un test y una orientación breve, ¿vale? Para que ustedes puedan dar lugar posiblemente a un nuevo servicio dentro de lo que es el emprendimiento, el cual sería la consulta o la terapia psicológica, teniendo claro que esto se oriente únicamente en el tema de autoestima. Sí. Y por último, ¿podría contarnos de su experiencia cómo es el proceso de intervención para los casos de autoestima que ha atendido en su trayectoria profesional? Bueno, desde mi área de psicología, la psicoterapia es una herramienta acertada para iniciar en el proceso de lo que es el autodescubrimiento, ¿cierto? Ya que nuestro rol como psicoterapeutas es orientar al consultante a hablar e indagar precisamente a profundidad y con libertad acerca de estos sentimientos y creencias cognitivas que muchas veces determinan precisamente el curso de nuestra vida, de cómo nosotros nos percibimos a sí mismos, también de cómo vemos el mundo a nuestro alrededor desde adentro a raíz de lo que existe en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, la psicoterapia es ese espacio seguro y confidencial en el que se trabaja en conjunto, porque muchas veces las personas piensan que nada más es el psicólogo el que hace el trabajo, pero en realidad la mayor parte la hace es el consultante, ¿vale? Entonces, esto es un trabajo en conjunto y profesional en el que es importante que estos elementos se detecten para nosotros comprender la situación y por ende elaborar estrategias asertivas que le permitan a este consultante aprender habilidades en cuanto a su autoaceptación, comunicación e inclusive el establecimiento de límites. Ahora, otra herramienta muy importante que yo también uso en estos procesos es el de los talleres. ¿Por qué? Porque los talleres son una herramienta que de una u otra manera dan un acercamiento en cuanto a lo que sería la promoción y prevención, pero es una herramienta mucho más amigable, por lo que las personas son mucho más receptivas y participativas de lo que es el contenido que se está brindando. Inclusive muchas de ellas toman conciencia en ese proceso de taller, mostrando interés al finalizar este taller en que desean iniciar un proceso de psicoterapia. Entonces, muchas veces en los talleres, el hecho de que las personas socialicen con otros hace que se genere mucha más empatía, y esa empatía por el otro hace que nos permita a sí mismos reconocer y validar cómo nosotros inclusive nos sentimos con nosotros mismos. Es como que de alguna manera, al ser más aceptados socialmente, el sentimiento de vergüenza de a lo mejor no buscar terapia o de que yo no necesito ayuda, entonces al ver que en ese taller las personas son mucho más receptivas, son mucho más expresivas, más comunicativas con lo que sienten, hace que ese sentimiento de vergüenza disminuya, se produzca mucha más confianza al hablar del tema y por tanto las personas tengan esa confianza y esa seguridad de decir voy a dar el paso de iniciar el proceso de psicoterapia. Y ahí pues inicia todo el proceso que yo ya mencioné anteriormente precisamente. Tipo como manera de romper el hielo, por decirlo de alguna manera. O dar el primer paso. ¿Cómo? Tipo dar el primer paso. Sí, exactamente. De hecho, muchas veces cuando uno le dice a la persona, digamos, yo te recomiendo psicoterapia, las personas muestran mucha resistencia, ¿sí? Entonces, cuando tú quieres llegar a una comunidad o a un grupo de personas en particular, porque hay una necesidad latente, inclusive una necesidad que se manifiesta, es decir, que es observable, muchas veces esta asesoría individual no va a tener el mismo impacto que si tú haces un taller y entonces ya se genera una conciencia colectiva. Cuando yo genero una conciencia colectiva, hace que las personas, precisamente como lo mencioné,
sean mucho más abiertas a hablar del tema, a comentarlo, inclusive con la pareja, con la familia, con los amigos. Entonces ya es algo que se va abriendo hacia la aceptación, ¿cierto? Y entonces esa carga de nosotros sentir que no somos suficientes o de que no necesitamos ayuda se convierte en realmente yo soy una persona vulnerable, tengo mis limitaciones, tengo mis cosas buenas, pero definitivamente necesito de un profesional que me ayude precisamente a cómo encontrar este camino que yo deseo encontrar, ¿cierto? Sí. Entonces, en definitiva, el taller es una muy buena opción cuando uno quiere hacer un acercamiento. Por eso lo comentaba en uno de los puntos de cómo lograr este tema de ustedes acercarse o de que el emprendimiento tenga como este impacto positivo en la sociedad. Definitivamente con charlas y con talleres interactivos pueden lograr buenos resultados. Vale, muchísimas gracias por las respuestas que nos proporcionaste. De verdad fue algo que nos brinda un panorama más grande y nos ayuda bastante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Camilo. Muchas gracias por la confianza. Espero esto les pueda ayudar mucho en el proyecto. Hola, buenos días. Somos Morsel Love. Somos una empresa enfocada a ofrecer talleres y kits a mujeres entre 15 y 20 años que sufren de baja autoestima. La primera pregunta es una pregunta genérica y queremos saber que en su opinión nos explique por qué la estructura actual de nuestro emprendimiento es sólida y rentable con el System Mapping que dio anteriormente. Buenos días, mi nombre es Álvaro Arenas. Según el gráfico que de la estructura empresarial que ustedes tienen, lo veo organizado siempre y cuando el gobierno, que es como el principal, por donde se generan más los ingresos, pues se tengan contratos, se tenga todo el papeleo acorde a cómo debería ser, para que esos activos entren de manera regular en la empresa. En el sistema en el ejercicio de oferta y demanda, para poder llegar a la población que requiere estos servicios, no lo veo muy claro, puesto que las personas que son víctimas de baja autoestima muchas veces no lo reconocen, entonces tienen que tener un sistema para llegar principalmente a ellos. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, la segunda pregunta es, ¿qué opina del impacto de un sitio web y redes sociales que absorben el tema de problemas de autoestima para mujeres y adolescentes? O mejor... Pues sería un medio idóneo, sí, para llegar a las personas que sufren de este flagelo, y más si logran identificar cuáles son los síntomas o empiezan a comunicar los síntomas que podrían presentar esas personas. Entiendo. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más llama su atención de este producto, de este servicio? ¿Y qué le agregaría? Lo atractivo del producto es que no tienen casi competencia. Entonces digamos que son pioneros en el mercado y podrían ganar cierta ventaja sobre otras empresas o profesionales de la salud que no lo ofrezcan. Dígase profesionales de la salud como psicólogos, ¿no? Por ejemplo, en Colombia no se tratan esos temas y hasta ahora se está empezando a hablar de eso. Entonces podría ser una buena oportunidad de negocio por la ventaja, porque son pioneros y es innovador. Entiendo.
Ahora vamos a hacer unas preguntas más específicas, más enfocadas. La primera de ellas es, ¿qué canales de comunicación inmediata nos sugiere para un contacto más constante? ¿Para un contacto más que? Constante. Yo creo que un medio indirecto, porque lo importante de una persona que padece ese tipo de cosas tiene miedo a ser enfrentada y que cuando es enfrentada no lo reconozca, ¿no? Entonces un medio indirecto serían las redes sociales, porque se empiezan a publicar los síntomas que podría presentar una persona que es víctima de ese flagelo. Entonces pienso que deberían ser más indirectos. Y ya una vez hayan logrado absorber a la persona para, para empezar a darle el servicio, pues en lo posible un tipo de comunicación personal, poder llegar al cliente hasta donde esté, ¿no? Sí. En la siguiente pregunta, desde su experiencia, ¿podría darnos recomendaciones de proveedores, fabricantes, distribuidores conocidos de nuestro modelo de negocio? ¿Fabricantes y qué? Fabricantes, proveedores o distribuidores. Pues pues yo creo que sus principales proveedores deben ser profesionales de la salud, dígase psicólogos, ¿no? Sí, Entonces tendrían que buscar un perfil profesional adecuado para asimismo contratar ese tipo de personal. Y no sé qué otros recursos necesiten, por ejemplo, si todo lo van a hacer por medios virtuales, pues un buen servicio de internet, unos buenos equipos entiendo. para poder prestar el servicio de manera estable. ¿Y si fuese presencial? Ya. ¿Ah? Y si es presencial, pues tener unas instalaciones adecuadas o para empezar se podría con unos puntos de encuentro que sean acordes a la situación que se vaya a tratar. Entiendo. La última pregunta es, con base en su conocimiento y analizando el System Mapping que vio anteriormente, ¿cree que es adecuado considerar al gobierno como un actor clave en nuestro modelo de negocio? Sí, sí podría ser un actor clave en el sentido de que eh, como estamos sufriendo de una situación de endemia a raíz del COVID, podría volverse un tema de salud pública, el tema de baja autoestima en las mujeres, ¿no? Pues porque si bien gran parte de la población sufrió pues el encierro y todo ese flagelo, pues siendo ellas las mujeres podrían ser las principales en necesitar estos servicios, ¿no? Y por ser un tema de salud pública, pues podría crearse la necesidad de buscar empresas que brinden este servicio para poder atacar ese tipo de crisis psicológica. Entiendo. Vale, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas. Muchísimas gracias. Vale, listo, hasta luego. Hasta luego. Entonces, hola, buenos días. Somos Morsel Love, somos una empresa enfocada a mujeres entre 15 y 20 años que sufren de baja autoestima, ofreciendo kits y talleres. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo soy Juan José Botero, tengo 23 años, me manejo en la parte de los restaurantes, tengo experiencia en el restauranterismo hace ya 4 años. Voy ya por mi segundo restaurante en la ciudad de Villavicencio. Ok.
Vamos a empezar con unas preguntas más generales y luego pasamos a unas más específicas. La primera de ellas es, en su opinión, explique por qué la estructura actual de nuestro emprendimiento, bueno, la estructura actual de nuestro emprendimiento es sólida y rentable, según el System Mapping que vio. Pues tiene una forma muy fácil que es ofrecer el producto y el servicio. O sea, se trabaja con empresas aliadas, pues las cuales cumplen un propósito dentro de la empresa principal, que es pues el adquirir los bienes, como pueden ser las manillas, las libretas, y ellos simplemente ofrecer su producto hacia las mujeres. Entonces eso se evita mucha complicación dentro de pronto del manejo de inventarios, y eso simplemente es un manejo más fácil de, como por decir, de comprar y vender. Y el enfoque más directo es con el cliente final, no tanto con la producción de los productos. Y segundo, otro que veo es que pues también así se produce más empleo, o sea, se le ayuda a más microempresas. Esto se podría hablar también como, pues la empresa de Morse Love emplea también como trabaja el éxito, ¿no? No sé si sepan, el éxito maneja con las microempresas, con o sea, con los productos. Ellos simplemente les ponen es un stand dentro del éxito y pues manejan bajo un porcentaje, por decirlo así. Entonces el éxito evita el producir productos y simplemente los distribuye. Entiendo. Para la siguiente pregunta, ¿usted qué opina del impacto de un sitio web o redes sociales que aborden el tema de la baja autoestima en mujeres adolescentes? Pues a día de hoy eso es lo más importante, pues porque las redes sociales son lo principal en la vida. Pues yo lo pongo en tema pues de mi profesión, por decirlo así, de los restaurantes. Hoy en día todo se mueve por la vista, ¿no? O sea, por redes sociales, fotos, videos, todo llama la atención. Entonces tener un impacto hacia las mujeres desde un medio audiovisual, un apoyo y todo eso, ayuda bastante. Y es como la mejor forma hoy en día de llegarle a las personas. Para la tercera pregunta, ¿qué es lo que más llama su atención de este producto, de este servicio? ¿Y qué le agregaría? Pues me parece interesante el tema de promover charlas y cómo hacer como esa integración hacia un tema que es muy poco hablado, ¿no? Últimamente pues sí ya se está hablando más del tema y todo eso, pero el tener una empresa como tal no se hace, casi siempre se hacen son cosas sin fines de lucro, se hacen campañas nada más, no como una empresa como tal que se preocupa por esto. Y de agregarle no le agregaría nada más, está perfecto como está estructurado. Ok, ahora vamos a pasar a la que son las preguntas más específicas, más enfocadas. Dadas nuestras relaciones en el sistema mapping, en el sistema que vio anteriormente, tenemos múltiples proveedores en el modelo de negocio. La pregunta es, ¿nos recomendaría crear varias alianzas estratégicas u otros métodos? ¿O está bien así? Pues lo que yo haría es no solo tener un proveedor único para un producto. Digamos, por ejemplo, con el tema de manillas o el tema de libretas, no tener solo un proveedor, sino tener varios, porque muchas veces sucede que se acaba la materia prima de uno o no responden con un producto, y siempre es bueno tener una alternativa o un plan B para ello. Tener siempre una segunda opción de proveedor. Vale. La segunda pregunta es, ¿cree que comprar los productos base de nuestro negocio a terceros es una buena estrategia o qué nos recomendaría? Sí, es una buena estrategia. Es mejor que producir al final, porque pues si llegase al principio sí estaría bien. Si la empresa llegase a tener un futuro muy rentable y todo eso en el tema de imprenta y todo eso, sí sería bueno invertir en maquinaria, ¿no? No hay mejor que una empresa que produzca sus mismos productos.
pero muchas veces siempre es mejor manejar con terceros algunas cosas, porque pues uno puede pensar, listo, hacer una manilla costará 1.000 pesos, pero el problema de la cuestión es la maquinaria que se emplea, que cuesta millones. Entonces hacer la inversión de la maquinaria desde un principio no sería buena idea, pero si se llegase a ver que es un producto de impacto, sí yo procedería a producir los productos. Entiendo. Y por último, analizando nuestro System Mapping, ¿localiza algún eslabón débil con relación a nuestro emprendimiento? El único eslabón que veo débil es que pues son varias empresas las que producen los productos, no simplemente es una, y el tener alternativas de proveedores, o sea, tener un segundo proveedor, o digamos que por ejemplo el de los dos proveedores que veo, 3 proveedores que hay, que los 3 produzcan lo mismo, ¿no? Y adquirir un producto por cada uno, o buscar uno que produzca los 3 y que haga un mejor costo de producción. Vale. Muchas gracias por las preguntas, por esta entrevista. A usted, Camilo, muchas gracias. Vale, sí, señor. Listo, ahora sí. Entonces, buenos días. Mi nombre es Evelyn Barreto, soy del Grupo Mineros del Conocimiento y hoy estoy con Claudia, que es una psicóloga, y pues vamos a entrevistarla a ella. Entonces, buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, Evelyn, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Rosso, yo soy psicóloga de la Universidad Manuela Beltrán y ya llevo pues trabajando alrededor de 4 años más enfocada hacia la parte educativa con niñas y niños. Vale, Claudia, entonces mi primera pregunta es, en tu opinión, ¿por qué nuestra estructura actual te parece sólida y rentable? Bueno, considero que es sólida y rentable porque pues han tenido en cuenta cuál es el producto o el servicio que ustedes van a ofrecer y también quiénes van a ser esas personas que lo van a financiar, de dónde van a salir esos recursos. Eh, en ese aspecto pues es rentable porque no solo están pensando en qué servicios se va a ofrecer, sino que también ya han hecho ese análisis previo de cuáles son los recursos que se necesitan y cómo lo van a financiar, cuáles van a ser esos gastos que van a generar en el momento en que se realice la intervención. Vale, la segunda es, ¿qué opinas del impacto de un sitio web y redes sociales que aborden el tema de problemas de autoestima para mujeres adolescentes? Considero que es muy pertinente porque se enfoca primero en que ya han identificado una necesidad en el contexto más cercano, ¿sí? Digamos, puede ser en una institución educativa o en una universidad, pero fundamentalmente esta es una de las problemáticas o de las grandes necesidades a las cuales eh, se ven afectados o se ven influenciados las niñas adolescentes, y es en la baja autoestima. Entonces, teniendo en cuenta que gran parte del tiempo que ellas eh, intervienen o en la que ellos ocupan, tiene que ver con las redes sociales, ya sea en la parte académica o en la parte de entretenimiento. Entonces me parece una buena estrategia que esté direccionado, que esté dirigido a crear contenido, crear un contenido que sea útil para esta población y que este contenido se pueda compartir en unos momentos específicos, teniendo en cuenta cuáles son esos espacios o esos tiempos donde las niñas van a estar más conectadas en las redes o en este medio digital. Entonces me parece muy útil porque se hace un estudio de la necesidad que tienen las niñas, pero también cuál es el medio donde ellas más se desenvuelven, que en este caso pues puede ser la parte digital. Ok. ¿Qué es lo que más llamó su atención de nuestro producto o servicio y qué le agregarías? Me llamó la atención precisamente eso, que el tema de autoestima
no está solamente ligado a una población en específico, sino que tiene que ver también con niños, con adolescentes, con jóvenes e incluso con adultos. Entonces, eso me llama la atención porque es un proceso psicológico, es un área fundamental en un ser humano, que si esta área no está bien desarrollada, si no está bien potencializada, pues se van a ver afectadas las otras áreas de las que se desenvuelve, en este caso la adolescente. Entonces, la autoestima me parece fundamental. ¿Qué le agregaría? Le agregaría una metodología o un protocolo que se siga paso a paso para poder llevar a cabo estas capacitaciones con las niñas y que tenga, digamos, una mayor probabilidad de que se pueda medir el impacto en esta población. Listo, me parece buena tu idea, la vamos a tener en cuenta. ¿Consideras que nuestra propuesta de valor ofrece un acercamiento asertivo, atendiendo la problemática que viven las mujeres con baja autoestima? Claro que sí, bueno, de acuerdo al enfoque que ustedes le están dando, no solo tiene un componente de educación, un componente de capacitación y de sensibilización, sino que también tiene un componente en cuanto a cómo van a complementar estas capacitaciones. Entonces, el hecho de que tengan pensado que hay una libretica, que hay una manilla, hace también que en este caso las niñas sientan que se preocupan por ellas, que se dedican a elaborar un material especialmente para ellas y enfocada a aquello que ellas necesitan fortalecer o desarrollar. Entonces, considero que es una propuesta asertiva. Vale, gracias. Desde su experticia, ¿qué podríamos agregar para diferenciarnos como producto o servicio del resto para que sea la opción número uno para nuestros clientes? Claro que sí, entonces como te mencionaba anteriormente, lo que le agregaría sería como un protocolo o una metodología. Entonces, ¿cuál les propondría yo? Que esas capacitaciones estuvieran organizadas o estructuradas en un protocolo. Por ejemplo, que cada vez que se vaya a desarrollar la capacitación haya un captador de atención o un rompehielo relacionada con esa temática que se va a abordar, sobre la autoestima o cada una de sus áreas. Entonces, esa actividad debe estar enfocada, es una actividad ya sea corporal, ya sea lingüística, ya sea visual, relacionada con las inteligencias múltiples, que puede durar entre 3 y 5 minutos. Después de esa actividad en la capacitación se puede hacer unas preguntas orientadas a las niñas para que ellas se sientan motivadas e identifiquen qué van a ganar con esa capacitación, por qué va a ser útil para su vida. Entonces, por ejemplo, ¿te gustaría desarrollar tu potencial y ser reconocido por los demás? Preguntas que hagan que ellas les llame la atención y quieran hacer parte de ese taller o de esa capacitación. El nombre de la temática, un, eh, un nombre llamativo, un nombre enfocado a lo que a ella les gustaría adquirir. Por ejemplo, cuando me valoro, los demás me reconocen, los demás confían en mí. Sí. Entonces ese podría ser el título, digamos, de esta temática. Luego abordar 2 o 3 conceptos claves, que pueden ser, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto. 2 conceptos que tengan que ver con la parte cognitiva y un concepto que vaya enfocado hacia el valor o hacia la habilidad moral que se desee desarrollar. Por ejemplo, en este caso puede ser la seguridad o la confianza. Se abordan esas temáticas y luego se hace una actividad que viene siendo una dinámica para interiorizar esos conceptos, y esa dinámica también debe estar enfocada en las inteligencias múltiples para que las niñas se vean motivadas, para que puedan interiorizar esos conceptos que ya les he mencionado, la habilidad moral más los 2 conceptos cognitivos. Y viene Vale. una parte que es el trabajo autónomo, donde ellos de manera eh, individual, de manera autónoma, crean un producto o alguna actividad. Entonces, por ejemplo, eh, un resumen, diligenciar un formulario, crear algún producto relacionado con esa temática. Y por último, hacer un cierre y una reflexión donde ellas eh, lo expresen verbalmente qué aprendieron y cómo van a poner en práctica de ahí en adelante esos conceptos relacionados con la autoestima. Vale, todas esas ideas me parecen muy buenas para nuestro proyecto.
¿Podrías contarnos desde tu experiencia cómo es el proceso de intervención para los casos de baja autoestima que has atendido en tu trayectoria profesional? Bueno, Evelyn, digamos que en el área en la que yo trabajo no estoy enfocada directamente a la parte clínica, en donde se aborda directamente la autoestima, pero como lo hemos venido abordando desde ya con niños y adolescentes en la parte educativa. Entonces lo hemos enfocado acerca de es, concienciar a los niños, que ellos caigan en cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un asesor interno negativo o positivo. Y que ese asesor interno, en este caso, por ejemplo, con los niños que tienen baja autoestima, son aquellos que les dicen no puedes, no lo vas a lograr, eres incapaz, no eres reconocido, nadie te valora, te rechaza. Entonces ese asesor interno es el que hace que ellos tengan esos pensamientos o que cultiven esos pensamientos en todo momento. Entonces la estrategia que les proponemos a las niñas y a los niños es que ellos pueden controlar ese asesor interno poniéndole un nombre y silenciándolo. Entonces, por ejemplo, no sé, Olivia es la que siempre llega cuando las niñas van a implementar algo nuevo, van a participar de alguna actividad y ese asesor interno les empieza a decir, ay, no, siempre te rechazan, no eres bonita, no eres capaz, no eres inteligente. Entonces, la invitación es que ellos le digan silencio, en este caso silencio, Olivia, yo sí lo puedo lograr, yo sí lo puedo alcanzar, ya he logrado otras cosas. Entonces, esa es la estrategia que hemos venido implementando con los niños, enfocada, digamos, con la autoestima. Vale, esta estrategia me parece muy bonita. Y además que es como divertida, o sea, para mí. Y ya, esas serían las preguntas. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación. Claro que sí, Evelyn, con mucho gusto. Vale, que estés muy bien. Buenas noches, mi nombre es Mariana Présiga y me encuentro hoy con Olga Lucía Ospina. Bueno, te cuento quién soy. Yo soy ingeniera forestal, tengo 59 años, trabajo en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y tengo una especialización en planificación del desarrollo y una maestría en enseñanza de las ciencias. Listo, dale, muchísimas gracias. Entonces, para contexto, nuestro emprendimiento se llama More Self Love. Es una empresa enfocada a mujeres entre 15 a 20 años que sufren de baja autoestima, ofreciendo kits y talleres. Entonces, como primera pregunta, en su opinión, explique por qué la estructura actual de este emprendimiento es sólida y rentable. Listo. Bueno, pues primero yo lo que sugeriría es, antes de, digamos, afirmar que la estructura es sólida y rentable, yo lo que sugeriría es que pudiesen hacer como un análisis de mercado de empresas o emprendimientos similares para que puedan tener esa información de base y poder decidir, porque sobre todo por el tema de rentable, porque pues habría que saber qué tan rentable va a ser ese emprendimiento. Entonces, antes de decir eso, sugeriría primero hacer ese análisis de lo que hay en Colombia y tal vez en Latinoamérica, al menos en los hispanoparlantes. Sí, eso. Listo. Uh-huh. Como segunda pregunta está, ¿qué opina del impacto de un sitio web y redes sociales que abordan el tema de problemas de autoestima para mujeres adolescentes? Pues me parece muy interesante, me parece muy importante, pero yo lo ampliaría no solo a mujeres, sino también a hombres, adolescentes, incluso pues jóvenes que también tienen, aunque no es muy evidente, pero muchos también tienen esos problemas de autoestima. Listo, dale. Como tercera pregunta está, ¿qué es lo que más le llama de nuestro producto o servicio y qué le agregaría?
No, me parece muy interesante la oferta del servicio que ustedes hacen de los talleres psicológicos y demás. Pues sería importante saber cómo ese kit, profundizar más en cómo sería el kit, digamos que ya en el producto. Si aparte de las manillas, qué serían esas manillas y bueno, como ser un poco más específicos en cómo serían las manillas, cómo serían esas libretas que están mencionando, los calendarios y bueno, digamos que el tema de los productos y los servicios, sí, me parece interesante, los talleres y pues sí, pero entonces como te decía, pues en la pregunta anterior habría que mirar qué servicios, tal vez son muchas cosas, tal vez me parecería que son, que quieren abordar bastantes cosas, ¿sí? Entonces lo que yo de pronto pensaría es que, como te decía, revisar qué tiene qué se ofrece en Colombia y también en países cercanos y tal vez escoger, porque me parecen muchos productos y bueno, el servicio pues estoy viendo que sobre todo es, es una capacitación que es bastantísimo, muchas cosas, y el taller, entonces tal vez ser un poco más, reducir un poco toda esa oferta con base en ese análisis del mercado similares. Uh-huh. Listo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿considera que alguno de nuestros actores en el sistema mapping cumple con el objetivo de generar un impacto positivo en el ambiente y la sociedad? ¿Cuál es el de abajo? ¿El de donde está donde tienes los productos que se van para el reciclaje? Sí, correcto. Ah, ya. Sí, me parecería importante. Yo ahí lo que pensaría es que habría que agregar también esa revisión de cómo se comportan esas empresas en la ciudad donde se quiere hacer o en el país. Yo no sé si es acá en Bogotá, porque digamos que ese mercado del reciclaje tiene bastantes actores, entonces eso es como otro mundo aparte, independiente, y lo único que yo sugeriría ahí un poco es como incluir todos los temas ahora que se están manejando de economía circular, como poner en cada R de esas de la economía circular cuál de estos aplicaría. Listo. Para la siguiente pregunta está, uno de nuestros actores propuestos en el sistema mapping en el desarrollo sostenible es el uso de papel reciclado. ¿Qué estrategia recomendaría para este proceso? Pues como te digo, habría que mirar cómo se está, pues es que hay muchos actores en el tema del reciclaje y entonces digamos que hay algunas mesas, yo lo que diría es como revisar todas las mesas que hay en economía circular, hay una estrategia nacional de economía circular y como revisar qué es lo que hay ahí, sobre todo en ese aspecto, a ver quiénes son los que están ofreciendo ese servicio y cómo podrían hacer como alguna alianza estratégica en ese aspecto. Listo. Y como última pregunta, tenemos cómo podemos hacer un modelo de negocio sostenible y cuáles son las ganancias al integrar estos modelos. Bueno, pues aquí sí entrarían como en el tema de los negocios verdes, más bien. Y entonces ahí, digamos que los negocios verdes tienen un montón de criterios para que se puedan denominar negocio verde, es como el término que se usa tradicionalmente hace unos años. Y entonces habría que empezar a revisar todos esos criterios y que habría que empezar a cumplir en cada uno de los mismos. Y son como, antes eran 15, yo no sé ahora cuántos son, pero son bastantes exigencias para poder decir que es un negocio verde, digamos. Entonces, antes de llegar a ser un negocio verde, a veces se denomina más bien como un emprendimiento verde. Y hay
hay también algunos aspectos que se hace un análisis y se empiezan a hacer unos planes de mejora para ir cumpliendo todos esos criterios. Listo, dale. Entonces, muchísimas gracias por responder la entrevista y que tengas un bonito día. Gracias, Mariana, igual, que les vaya muy bien con ese